Muy bien. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que las mujeres tengan más poder sobre sí mismas. Buenas tardes, les damos la bienvenida al Instituto INIJU y damos bienvenida a todos ustedes, a los profesores, a los alumnos, a los exalumnos y a todo el público en general. Agradecemos su presencia y bueno, durante la conferencia nos vamos a permitir tener los micrófonos apagados para así permitir a nuestras invitadas de manera progresiva sin interrupciones. Y les comentamos que vamos a tener un tiempo para las preguntas y respuestas al final de la conferencia. El Instituto de Formación de Investigación Jurídicas de Michoacán nació hace 11 años en la ciudad de Morelia, Michoacán, con el objetivo de formar profesionistas, investigadores en las ciencias jurídicas. Desde entonces ha logrado formar formadores en el área de Derecho. Contamos con 2 licenciaturas, 7 maestrías y un doctorado. En el Instituto IFIJUM ofrece también talleres, cursos, diplomados enfocados en el área de Derecho. Bueno, le cedo el micrófono a la compañera Melissa Corral. Melissa, ¿estarás por ahí? Creo que no está. Sinaí, si gustas continuar, mejor. Ok, vamos a presentar el currículum de los ponentes de nuestras invitadas. Y por primera cuenta tenemos a la licenciada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez. Tiene título licenciada en Educación Preescolar en la ciudad de Morelia. Es fundadora del proyecto educativo del Partido del Trabajo, CENDI Michoacán. Desde el 2006 es miembro de la Comisión Coordinadora Municipal del Partido de Trabajo en Uruapan, miembro desde el 2008 en la Comisión Ejecutiva Estatal. En enero del 2018 fue electa como integrante dirigente nacional. En 2012 fue candidata a diputada federal del Distrito 9. Actualmente es diputada del local del Distrito 20. Es nuestra primera ponente. Bienvenida. Y nuestra segunda ponente es licenciada Marta Geraldine Vargas Rodríguez. Es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diplomado en Administración Institucionales Educativas, impartido por la Norma Superior del Estado, diplomado en Práctica Docente dentro de la especialidad del posgrado en Formación Profesional Docente, primero y segundo semestre de la maestría en Ciencias Políticas, impartida por la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán, diplomado en Competencias impartido por el Tecnológico de Monterrey, y diversos cursos en materia política electoral impartidos por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Y actualmente es vocal ejecutiva y consejera presidente de la 8ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues un aplauso y damos la bienvenida a nuestras 2 grandes ponentes. Vamos a hacer un poco más interactivo esto. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Creo que empiezo. Sí, por favor. Bueno, pues primeramente agradecerles por la invitación al instituto y darle pues las gracias a quienes convocan a este tipo de actividades. Ahora el tema de la pandemia pues nos hizo más creativos, nos hizo más tecnológicos y nos hizo aprovechar pues estos espacios que anteriormente limitaba esa comunicación. Ahora creo que se ha aprovechado desde cualquier espacio, desde cualquier escenario, el poder aprovechar la tecnología, y pues la pandemia nos hizo movernos un poco más a prisa en la experiencia. Había quienes no conocíamos ni siquiera qué era la plataforma Zoom antes de,
de la pandemia y ahora todo el mundo, los niños pues reciben ya ahí clase y se ha activado. Creo que este asunto pues da por hecho la importancia que tiene la formación y la importancia que tiene el compartir la experiencia y compartir los saberes. Por eso creo que a partir de esta información, a partir del contexto y el objetivo central que ustedes manifiestan en esta actividad, pues nos va a permitir precisamente el compartir desde diferentes escenarios la experiencia de la participación política de las mujeres en torno a este día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, creo que hemos dado un gran avance, hemos dado un gran paso al hecho de que ya no solamente se reflexione sobre los derechos de las mujeres, sino que además podamos hacer una reflexión muy política, social, cultural, acerca de la participación ya activa de las mujeres. Este proceso electoral que se avecina nos dará una muestra de qué tan efectivas han sido esas modificaciones y esos cambios. Esta elección va a ser histórica porque a partir de ahora, de este proceso, será entonces una paridad total, es decir, en todos los poderes, en la administración, en los congresos, y eso nos va a permitir pues dar un avance a lo que hemos estado hablando, exigiendo, diseñando durante muchos años. Uno de los temas que a mí me gustaría compartir con ustedes, pues es el tema relacionado con los derechos humanos, el hecho de la participación política de las mujeres como un derecho, es decir, con esta capacidad que tiene nuestro Estado, el Estado mexicano, de poder garantizar los espacios, de poder garantizar los escenarios de desarrollo integral de las mujeres. Y en este caso, desde la experiencia que yo he podido tener desde el Congreso del Estado, pues me permite interactuar con esta parte, digamos, intermedia entre lo que era no tener la paridad y tener la paridad. Actualmente el Congreso del Estado, pues son 40 diputadas y diputados, actualmente 16 diputadas, y creo que el tema de poderlo hacer muy orgánico, muy práctico, el tema de la paridad, se tendría que ver reflejado en las comisiones, se tendría que ver reflejado en el funcionamiento y en la práctica cotidiana de lo que representa el Congreso, de lo que representa la función de cada una de las representantes populares. Es aquí donde entonces tendríamos que hacer un debate en conjunto de la practicidad, de la funcionalidad, de las atribuciones, de la productividad que tiene el Congreso a través de tener ya 16 diputadas y 24 diputados. Esto creo, sin lugar a dudas, que hace un parteaguas del antes y el después de la paridad. Casi estamos en el tema de la paridad, casi estamos en el tema del borde de tener el 50 y el 50, pero creo que no basta con tener como uno de las metas y uno de los objetivos de esta lucha que se ha generado solamente la parte numérica, solamente la parte del número del 50 y 50. Creo, por supuesto, que el tema tiene que ir más allá, tiene que ir acerca de que ese 50% de mujeres tenga una participación activa sobre una agenda de género, sobre una agenda con perspectiva de género y, por supuesto, con temas que el centro, el objetivo principal sean las causas de las mujeres, pero no solamente las mujeres que están en el círculo inmediato de la política, sino las causas de las mujeres a las que representamos. En esta experiencia que he tenido en el Congreso del Estado, en la legislatura anterior, era similar la cantidad de diputadas y diputados, pero seguíamos viendo un patrón y una inercia política encaminada a minimizar la participación de las mujeres. Es decir, la paridad estaba ya plasmada en la ley, en nuestros códigos electorales, estaba en la realidad, en las urnas, en la posibilidad de abrir la participación de votar y ser votada, pero ya sobre la práctica parlamentaria no se generan las mismas condiciones. Es decir, las comisiones más trascendentales, las comisiones que marcan pauta, las comisiones que toman decisiones que trascienden a la población de manera inmediata. Estoy hablando de comisiones como presupuesto, como Hacienda, como educación, derechos humanos, justicia, que son las comisiones que tienen la mayor cantidad de iniciativas presentadas por las diputadas y los diputados. Estas comisiones siguen siendo siempre representadas por los compañeros diputados y siempre relegando la participación de las diputadas en relación a la fuerza de cada uno de los grupos parlamentarios.
En este entendido, ha sido muy poca la participación que ha tenido las mujeres diputadas en la representación de los dos órganos que tiene el Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política, que la conforman todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, y la mesa directiva, quien funge pues como la figura jurídica del Congreso. En esta parte, tanto en la legislatura pasada como en esta, que son las que históricamente ha tenido más diputadas, más participación política de mujeres, hemos visto que la inercia sigue siendo una limitante o una situación que evade que la participación fina que pueda tener las mujeres sobre la agenda legislativa en relación a las problemáticas y a la situación de las complicaciones que tiene la garantía de los derechos humanos, se ve afectada porque se queda relegada en las participaciones de las mayores tomas de decisión que se tienen. En esta legislatura sucede lo mismo, se hace una muy marcada delimitación de esas comisiones y creo que eso es lo que también minimiza la participación que se pueda tener. Es decir, las representaciones, los espacios de tomas de decisión, los espacios de toma de poder que generan un impacto importante en el Estado, se ven minimizados. Y quiero hacer un recordatorio acerca del andamiaje jurídico que se requiere para poder establecer no solamente desde la perspectiva de la paridad, sino también de las recomendaciones a nivel internacional que tiene nuestro país. Es decir, desde la Convención de CEDAW han hecho recomendaciones acerca de la participación activa que deben de tener las mujeres en cada uno, ya sea de los poderes o en la parte administrativa. Una de las recomendaciones que se le hizo a nuestro país, que se ratificó, es asegurar que los partidos políticos cumplan con los marcos jurídicos, tanto estatales como federales, donde se implemente el tema de la paridad y donde se dé mejores condiciones para la participación política de las mujeres. Esta recomendación ha sido ya incluida dentro de algunas de las reformas que se han tenido en nuestros códigos electorales, en la ley de partidos, y a partir de ahí pues se generan algunas situaciones como por ejemplo el que ya se divida el número de distritos y el número de ayuntamientos, el número de participaciones de las mujeres. Pero además también en algunas de los estatutos de los partidos se modificó de manera inmediata que las candidaturas plurinominales las encabezaran las mujeres. También dentro de esta recomendación se atendió el hecho de que las fórmulas pudieran ir no solamente atendiendo a este principio de paridad, sino que además diera la oportunidad de que pudiera haber suplencia de mujeres, es decir, la titularidad de uno de los espacios puede ser hombre con una suplencia de mujer. Y en el caso de la titularidad mujer, siempre tiene que ser mujer. Eso permite entonces poder encontrar esos espacios que nos permitan la participación más activa, productiva y eficiente de una agenda de las mujeres. Otro de las recomendaciones que nos hicieron a nivel internacional y que nuestro país está obligado a realizarla es que se eliminen los obstáculos que impiden que la participación de las mujeres sea activa. Y no estamos hablando de las mujeres en este contexto nada solamente de la participación política, sino hablamos de las mujeres indígenas, hablamos de las mujeres con discapacidad, hablamos de las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esta ha sido una de las recomendaciones donde se le ha puntualizado con mucha claridad a nuestro país la emergente necesidad de generar campañas que puedan posibilitar la participación activa de la mujer en cada uno de los escenarios. Una de las recomendaciones que también nos hicieron es que se asegure que los partidos políticos cumplan con la asignación del 2% de su presupuesto, lo recaudado por su partido, para poder dedicar específicamente a la formación, a la capacitación y a la orientación del empoderamiento de las mujeres en los aspectos políticos. Es decir, que no quede como una línea que se ha instalado como una inercia política también el hecho de decir, bueno, hay espacios, pero las mujeres no quieren participar. Hay espacios, pero las mujeres no quieren involucrarse. Aquí en la recomendación que se hace es que dentro de ese porcentaje de participación y dentro de ese porcentaje de presupuesto, también se considere el hecho de poder resguardar y proteger las situaciones que cada una de las mujeres tengan en los contextos que se viven. Por eso es que ha sido de vital importancia
que se generen esos diagnósticos tanto a nivel federal como estatal para poder establecer mecanismos que nos permitan el empoderamiento real de las mujeres, entendiendo el empoderamiento como una cúspide pensada en la autonomía de las mujeres, no solamente en este empoderamiento de posicionarlo con un espacio en el contexto de la paridad o en la representación de un partido, sino que tenga también esa capacidad de tomar las decisiones, capacidad de instalar una agenda de género y, por supuesto, la capacidad de poder atender con responsabilidad el ejercicio que se tenga en la ejecución de una representación popular. Esto ha sido una de las tareas que se nos han encomendado a quienes hemos tenido la oportunidad de ser representantes populares, de poder generar esa condición para que la agenda se instale, para que la agenda se precise en cada uno de los espacios y que eso nos permita también a su vez ir construyendo la vida orgánica de cada uno de los poderes. En el caso del Congreso del Estado, tiene secretarías que son claves, secretarías que son muy importantes y que son las que nos permite también mandar un mensaje de claridad, de participación política de las mujeres. Por eso creo que no basta con que se atienda el número de candidatas o el número de precandidatas conforme la ley lo marca, sino que ya en el contexto de la participación activa de las mujeres que ganaron, de las mujeres que pudieron hacer inercia con el pueblo, con quienes votan, con quienes la eligieron, también nos permita generar un avance importante de participación activa. Es decir, que no se quede en la limitación solamente del número, sino que se involucre la responsabilidad que se tiene con la gente para poder regresar con respuestas a la agenda de género que se necesita instalar, pero que además tiene que tener como punto central las causas de las mujeres, las causas de las personas, es decir, las características principales de lo que continuamente hemos estado analizando sobre un diagnóstico que nos permita entender por qué es necesario que las mujeres estén en espacios de tomas de decisión, por qué es importante que las mujeres conozcan sus derechos, pero también por qué es importante que las mujeres puedan generar las condiciones para poder ser referentes para otras mujeres. Porque las mujeres que ya estamos en un espacio de representación tenemos que ir preparando terreno para que se amplíe la red de mujeres en la participación, no solo política, sino social, cultural, en la casa, en la escuela, en los escenarios laborales. Y que esto permita tener una clara perspectiva de lo que representa esta situación de género. Tener clara y visibilizar con precisión el tema de las violencias estructurales, de las violencias de fondo que viven las mujeres, de la violencia simbólica que se instala en cada uno de los escenarios y que nos permiten, por supuesto, construir los referentes que se requieren para la participación política segura, eficiente y efectiva de las mujeres en la vida política. Creo que son de los aspectos que se tendrían que rescatar en la participación, en la experiencia que yo he podido tener. Creo que hace falta que se puedan instalar diferentes mecanismos de conformación de escenarios, de espacios, donde las mujeres tengan la confianza de poner en práctica la experiencia que ya tienen, la experiencia desde cualquiera de los escenarios y, por supuesto, también la experiencia que se requiere para poder enfrentar esas metas que probablemente puedan ser desconocidas, al tema de llevar las riendas de un municipio, al tema de ser una síndico municipal, al tema de ser una regidora, al tema de ser una diputada, y que esto nos permita encontrar la inercia que se requiere con las estructuras orgánicas de las que hablo, que es importante que también estén soportadas con la participación de las mujeres para que la agenda realmente pueda tener un efecto y realmente pueda generar como consecuencia una agenda legislativa, como consecuencia políticas públicas eficientes. Y no lleguemos solamente al tema de políticas públicas que en alguna determinada situación se han vuelto como las clásicas políticas públicas rosas, que solamente son esferas o microespacios que permiten el empoderamiento de las mujeres y que al final no cambian las circunstancias o las realidades de las mujeres en nuestro país. Por eso creo que el tener conocimiento sobre las recomendaciones que ha tenido nuestro país, tanto en los tratados
en los acuerdos internacionales, considerar que el tema de los derechos humanos influye y confluye en esta participación política de las mujeres. No sé cuánto tiempo tengo y no te veo sin ahí. Así es. Ya te vi. Yo creo que pero creo media hora y media hora para darle oportunidad a la licenciada Geraldine. Yo creo que todavía tiene otros minutitos más. Perfecto. Entonces creo que el hecho de que se pueda compartir la experiencia desde la participación histórica de las mujeres también nos va a permitir generar otras consideraciones importantes. Es decir, la participación de las mujeres activa no viene de la paridad hacia acá. Ha habido muchísima participación de las mujeres, pero una participación que se ha ignorado, una participación que ha generado complicaciones donde a las mujeres históricamente se les ha minimizado o se les ha desaparecido de las líneas históricas de la participación y que eso conlleva a que las mujeres no tengan referentes a seguir al momento en el que son, obviamente, pues un tema donde se han minimizado. Creo sin lugar a duda que esta modificación a las reformas que hemos tenido, la modificación a nuestros códigos, a las leyes de partidos, también nos ha permitido ver de diferentes maneras la participación de las mujeres. Ahora en este contexto, donde incluso las planillas del ayuntamiento pueden ser no escalonadas, nos permite otra participación más profunda de las mujeres, es decir, si es presidenta municipal, puede ser síndico o puede ser síndica. La primera regiduría puede ser mujer y eso es lo que nos permite precisamente que las mujeres tengan la oportunidad de enfocarse en las áreas que nos permita tener precisa, activa y muy presente una agenda de género. La experiencia que nosotros hemos tenido en el Congreso acerca pues de este equilibrio que debe de tener el Congreso y que entendamos que los diputados plurinominales vienen a tener una participación muy activa en esta parte del equilibrio, de hacer generar las condiciones para tener un parlamento pues que genere opiniones diversas y genere opiniones que siempre tengan como debate y como reflexión las causas de la gente, las causas de las personas, es lo que nos va a permitir entonces mediar y poder cambiar esas inercias que se han instalado de manera histórica para poder minimizar o disminuir la participación política de las mujeres. Por eso creo que ahora que se han generado con mayor precisión las observaciones acerca de cuidar el tema de planillas, el tema de respetar la paridad, el tema de que no haya una situación como anteriormente se podía generar, vicios dentro de las candidaturas donde se registraba mujer, pero después renunciaba y se instalaba un hombre, o el hecho de que se instalen a las esposas o se instalen a las hermanas para poder seguir teniendo la decisión o la toma de acuerdos o la toma de alguna situación. Esto creo que ya ha disminuido y que eso nos va a permitir también pues atender con mayor responsabilidad la participación que tienen las mujeres. Sin duda, creo que los cambios que se han tenido son afirmativos, son posturas que nos ayudan a comprender la participación activa que se requiere de las mujeres en esta sociedad y que pues bueno, incluso cambia el paradigma acerca de que las mujeres no quieren participar. No es el hecho de que no quieran participar por el simple hecho de las condiciones de la política, sino es el asunto de que no hay financiamiento para las mujeres, no hay un acompañamiento preciso de las mujeres, no hay una orientación precisa donde nos digan, por ejemplo, las experiencias que han tenido otras mujeres en esos espacios de tomas de decisión. Por eso creo que el tema de la igualdad, de la equidad, de la paridad, es lo que nos va a permitir, pues, precisar cómo va a ser esa participación de las mujeres, cómo va a ser esa participación dentro de cada uno de los escenarios que se tienen y poder hacer sin mayor generación un realmente impacto de acción al interior de los diferentes poderes y también una acción al interior de las responsabilidades que se tienen. Creo que las mujeres hemos entendido todas estas teorías del techo de cristal, todas las mujeres hemos entendido esta teoría de la perspectiva de género, de ponernos esos lentes con una perspectiva distinta, de poder generar las condiciones para que las mujeres puedan explotar
y explorar nuevas experiencias políticas, sociales, culturales, desde su habilidad, desde su capacidad y, por supuesto, en el contexto de poder fortalecer las instituciones o los procedimientos democráticos que se requieren en nuestro país. La fecha del día de ayer nos permite generar un análisis profundo, generar una reflexión acerca de la participación de las mujeres, no solamente en la política, sino en la vida cotidiana, en los escenarios donde mujeres y hombres convivimos, donde mujeres y hombres podemos hacer una participación. Creo que el día de ayer nos permite también generar reflexiones profundas acerca de esa violencia estructural de la que casi no se habla. Una violencia donde nos refiere que un gran porcentaje, 60% de los hogares están conducidos económicamente por las mujeres, donde nos habla del tema de la violencia por razón de género, donde lamentablemente 10 mujeres al día son violentadas sexualmente y que eso nos lleva a tener un número y a un tema que genera pues un simbrado mental y un simbrado social que nos debe de llevar a esta reflexión. De cada 1000 casos de violencia que se viven en nuestro país, solamente 100 se llevan a cabo a través de una denuncia formal a las instituciones procuradoras de justicia. De esas 100, solamente 10 terminan en un juicio y de esas 10 solamente una recibe una sentencia por razones de violencia, por situaciones complejas. Creo que esos números nos deberían pues de estar marcando un parteaguas en la participación de las mujeres, en la participación activa de las mujeres en la vida política, para poder precisamente incrementar esa agenda sobre los temas pues más esenciales. El día de ayer nos da para reflexionar sobre temas de la violencia en todos sus niveles, pero particularmente en el tema más fuerte, en la violencia más radical que se vive en contra de las mujeres, que es el tema de los feminicidios. Tanto en nuestro Código Penal del Estado como en el Código Federal, ambos se encuentra muy claro que es un feminicidio, vienen las circunstancias y los criterios para poderse tipificar como un feminicidio, pero en realidad se siguen asesinando mujeres. El año pasado, 969 mujeres asesinadas en el 2020 y no tenemos responsables y no tenemos quien responda sobre esas situaciones. En nuestros códigos penales está muy claro, viene las circunstancias ya muy establecidas. Acabamos de hacer una reforma al Código Penal, al artículo 120, artículo que manifiesta las circunstancias de un feminicidio y que le quita un poco la rigidez que anteriormente tenía este artículo 120 para poder delimitar o tipificar un feminicidio. Es decir, había que comprobar que tenías una relación, había que comprobar que había un antecedente de violencia de otro tipo, psicológica, laboral, para poderse considerar, para poderse tipificar como un feminicidio, y ahora se agregaron algunas circunstancias donde le dan mayor apertura. Nosotros creemos que en esta parte la participación de las diputadas, la participación de las mujeres que tienen injerencia en la vida diaria del Congreso es muy necesaria, porque a las autoridades nunca les ha gustado reconocer el tema de los feminicidios. No les gusta esa estadística porque te habla o te manda un mensaje de esa violencia de la que no se quiere hablar, de la violencia estructural, de la violencia donde nos dice que las mujeres son más pobres, que las mujeres se enferman más, que las mujeres invierten más horas en el cuidado del hogar, invierten más horas en el cuidado de los hijos, invierten más horas en el cuidado de los adultos mayores. Y hablar de eso es hablar de economía, es hablar de dinero, es hablar de lo que las mujeres representan económicamente en nuestro país. Por eso creo que este desafío que se está planteando a los partidos políticos en un proceso electoral nos va a permitir vislumbrar mejores escenarios para las mujeres con participaciones más activas, profundas, pero por sobre todo con referentes. Para que nosotros el día de hoy podamos estar hablando de estos temas, pues tuvieron que pasar décadas de una discriminación muy profunda contra mujeres, una discriminación, una violencia política, un arraigo muy marcado contra las mujeres que opinan distinto, contra las mujeres que se ponen de frente al sistema patriarcal,
contra ese machismo del cual sabemos que está instalado en las últimas venas del servicio público y que creo que son de los temas que son desafiantes. En las leyes, pues podemos poner la agenda tal cual se puede manifestar en la expresión cotidiana, en esa particularidad de la democracia, pero por sí sola la ley no va a cambiar nada, por sí sola el documento no va a cambiar nada si no cambiamos de fondo los mecanismos, las instituciones, la participación política y por supuesto la integración que se debe de tener entre un instituto y otro, entre una representación, entre algún organismo autónomo, para darle efectividad a las leyes. Las leyes por sí solas no nos van a cambiar la realidad de violencia que viven muchas mujeres. Y también creo, sin lugar a dudas, que el tema de las leyes tiene que cambiar ese paradigma de que tienen que estar marcadas por un coto de prejuicio, un coto de experiencia solo personal. Las leyes tienen que abarcar más la evolución social, la evolución cultural, la estructura social que tenemos. Y en mi participación, creo que son de las cosas que, por supuesto, se tienen todavía que afinar más. Es decir, la paridad por la paridad no nos resuelve nada. Necesitamos que la paridad se haga efectiva con una agenda que fluya, con una agenda que coincida con las causas de la gente, con las necesidades, que se hable de los temas más profundos, de los salarios desiguales que tienen las mujeres, de las enfermedades que no se están atendiendo las mujeres, de la sobrecarga de trabajo en el hogar, de la sobrecarga de horas laborales y que por supuesto nos lleva a la precarización de las características o las consideraciones que las mujeres tienen. Por eso creo que la participación activa debe de estar planteada también en el acompañamiento de los desafíos que se le han planteado a los partidos políticos, a una estructura electoral, a un sistema generalizado de partidos que lleve no solamente al aumento de presupuestos para la formación y la capacitación de mujeres, sino que se atienda con mayor puntualidad el tema de poder generar tareas sustantivas para que se genere esa inercia que se requiere entre los diferentes poderes para poder tener mayor precisión, mayor participación en la sociedad, hacernos llegar de la información de la sociedad, acercar las opiniones de la gente, hacer más, generalizar más el tema de la discusión de las leyes, considerar a quienes van a impactar las leyes, generar parlamentos abiertos que nos permitan que las leyes que van a influir sobre las mujeres las hablen las mujeres, que las leyes que van a impactar a los niños las hablen los niños en las condiciones y cuidando por sobre todo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Creo que son de las tareas principales. Creo que esa es la importancia de que las mujeres tengan una participación activa. Es la experiencia que a mí me ha dejado el tema de la paridad, el que no basta el número, no basta el que haya mujeres al interior del Congreso, sino tiene que coincidir la experiencia, la agenda, la participación política, el acompañamiento de tus partidos políticos y, por supuesto, que tendría que ser algo clave, el acompañamiento que se requiere de la sociedad para poder interactuar con mayor precisión en la función que tienen los representantes populares, en este caso, el Congreso del Estado. Pues estoy a sus órdenes por si tienen alguna duda, alguna situación. Hablo muy rápido, así hablo siempre. Espero haber compartido algunas ideas que les sirvan. Gracias. Muchas gracias, licenciada Brenda. Si gustan, ahorita pasamos o hacemos un tiempo para las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Y le cedemos la participación a la licenciada Geraldine. Bien, buenas noches. Muy interesante lo que comparte nuestra compañera ponente el día de hoy. Yo comentarles, agradecerles en un primer momento la invitación a esta conferencia sobre el empoderamiento femenino en las instituciones públicas. De manera particular al consejero electoral Eder González Calderón, quien fue el que me hizo esta invitación. Cuando él me habló de la participación en este evento y de que hablara sobre mi experiencia dentro del Instituto Nacional Electoral, la temática que era el empoderamiento femenino, pues pasó por mi mente toda la labor que hace el instituto en este sentido.
y la manera como muchas de las mujeres que laboramos en el Instituto Nacional Electoral nos hemos sentido valoradas para poder empoderarnos en los puestos que existen dentro del instituto. Platicarles un poco cómo ha sido esta trayectoria que he llevado dentro del instituto y la manera como yo me he sentido en la institución. Mi primer acercamiento que tuve yo con el entonces Instituto Federal Electoral lo tuve en el año 2003 como operadora capturista del CEDAR, que es algo así como cuando es el día de la jornada electoral, que están los resultados y se capturan para dar más rápido a conocer esto, ¿no? Y esto me permitió conocer los trabajos el día de la jornada. Ya para el año 2006 participé como consejera electoral, ya un cargo de un poquito mayor importancia. En ese año, en el 2006, por primera vez, los 300 consejos distritales que existen a lo largo y ancho del país, se conformó con 50% de mujeres y 50% de hombres. Son 6 consejeros. Antes de eso, pues ustedes se imaginarán que la mayoría de los consejeros eran varones. Entonces, por primera vez en ese año 2006, se dio esa apertura y yo entendí que el IFE apostaba por el empoderamiento de la mujer en el cargo de dirección más importante en los distritos electorales federales, porque obviamente cuando uno va y busca un cargo, un puesto que no son de una relevancia tan fuerte, pues no hay problema, el acceso a la mujer ahí está, o sea, para el trabajo podemos decir, de un nivel de menor jerarquía. Pero en ese momento, en el 2006 que se da esa oportunidad, fue un esfuerzo del IFE que obviamente no fue por todos bien vistos. Yo recuerdo que en esa sesión de instalación del consejo, en el cual yo era consejera electoral, en la cual tomábamos protesta 3 consejeras mujeres y 3 consejeros hombres, se recalcó en un mensaje la conformación paritaria del Consejo Distrital y todo estuvo muy bien, pero al concluir la sesión, recuerdo que una persona integrante del Consejo expresó que ojalá no se demeritara la calidad en aras de la igualdad. Esa frase yo me ha quedado muy grabada porque ese comentario yo por primera vez en mi vida, en ese momento, me hizo sentir que por mi género se dudaba de mis capacidades intelectuales, mis habilidades para desempeñar el cargo. Sin embargo, puse todo mi esfuerzo para cumplir con mis atribuciones de manera profesional y así fue como concluí ese proceso electoral federal 2005-2006. Ya con mayor confianza volví a participar como consejera del IFE, ya esto en el año 2007. Tuve también algunas participaciones con el Instituto Electoral de Michoacán, también como consejera, como vocal de organización, pero ya en el año 2011, concurso en el INE, antes IFE, para llegar a ser vocal, hay concursos públicos. Entonces, en ese entonces concursé y gané una inscripción como vocal de capacitación electoral y de educación cívica, ya aquí dentro del servicio profesional electoral. Al ingresar al INE-IFE en ese entonces de una manera más formal, por así decirlo, porque al ser consejera distrital solamente está uno en un lapso y se retira, pero ya como miembro del servicio profesional electoral me percato del enorme esfuerzo que realizaba el IFE para empoderar a las mujeres dentro del servicio profesional electoral. Y uno de los aciertos que tomó el instituto fue una convocatoria para puestos dentro del servicio profesional, pero fue exclusiva para mujeres. Esta convocatoria fue por ahí en el año 2013-2014 y esta decisión se tomó, como comentaba por aquí la compañera
que hoy me acompaña en esta conferencia, el país ha recibido algunas recomendaciones por organismos internacionales de tomar ciertas medidas para lograr acortar la brecha entre hombres y mujeres en puestos de relevancia. Entonces el instituto toma eso y decide lanzar esta convocatoria exclusiva para mujeres para abatir un poquito la poca presencia de mujeres dentro del servicio profesional electoral, ya que, según recuerdo, era apenas alrededor de un 15-20% el número de mujeres que estábamos dentro del servicio profesional, y obviamente entre más arriba el puesto, pues era menor la presencia de la mujer. Decido participar ya como en este concurso, y es así como resulto ganadora y asumo el cargo de vocal ejecutiva, presidiendo ya una junta distrital ejecutiva. ¿Cómo ha sido para mí desarrollarme profesionalmente dentro del Instituto Nacional Electoral? Bien, puedo decir sin temor a equivocarme que esta institución nos brinda un total apoyo para lograr que las mujeres, gracias a sus conocimientos y capacidades, logren escalar a los puestos de dirección más importantes. Pero también busca, por otro lado, proteger a trabajadoras y trabajadores, como por ejemplo a través del protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual y laboral, que si bien no es exclusivo para mujeres, sí se dan más casos de hostigamiento y acoso sexual en contra de mujeres, ya que, como comenté anteriormente, los puestos de mayor jerarquía dentro del instituto lo ostentan hombres, y el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Pero gracias a este protocolo, las mujeres dentro del instituto sabemos el procedimiento para denunciar este tipo de casos, y ya han sido sancionados algunos hombres que están en puestos de bastante relevancia, precisamente porque ya sabemos cómo echar a andar este protocolo. Pero también el INE ha apostado a la educación como medida para erradicar la violencia contra la mujer. Esto a través de diversos cursos y talleres, como el de violencia política contra las mujeres, que busca pues sensibilizar sobre estas realidades y erradicarlas. Existe pues dentro del instituto una cultura que es de respeto hacia la mujer, y eso se percibe en el trato que recibimos a diario con las personas, hombres y mujeres con las que interactuamos. He tenido también la oportunidad a través del INE de tomar cursos sobre liderazgo en la mujer, participar en conferencias que buscan el empoderamiento femenino. Esto me ha ayudado a tener una mayor confianza en mis capacidades, y pienso que todas las mujeres podemos superar las barreras que se nos presenten de la índole que sea. Considero que la mujer pues poco a poco va a ir ganando terreno en las distintas instituciones públicas con que cuenta nuestro país. Para eso tenemos, pienso yo, que estar preparadas para asumir estos cargos. He escuchado que no solo el INE ha aplicado medidas afirmativas para cortar esa brecha entre hombres y mujeres. Lo hizo recientemente un concurso exclusivo para mujeres para elegir jueces de distrito por parte del Poder Judicial de la Federación, para que puedan llegar un día a tener funcionarios que sean 50% hombres y 50% mujeres. El INE, después del concurso que fue exclusivo para mujeres del 2014, ha lanzado más convocatorias en las cuales ha dado porcentajes de vacantes solo para mujeres, como la más reciente, primera y segunda convocatoria del 2019-2020, en las cuales el 66.66% de los puestos fueron para mujeres. Con estas medidas, la presencia de la mujer en el INE pues va creciendo poco a poco. Ya a manera de reflexión, pienso que el empoderamiento femenino en instituciones públicas es algo que no se puede detener. También pienso que no es algo que se tenga que hacer que sea de la manera rápida o automática como muchos quisieran. Yo creo que se debe de dar en un paso bien firme, para que la mujer cuando llegue sea porque no nada más es mujer, sino también porque tiene las capacidades, las habilidades, los conocimientos para estar en estos puestos.
Creo que las instituciones públicas nos deben de abrir la oportunidad debe de ser hacia la mujer con la misma abertura que hace hacia el varón. Y la mujer pues también ahí aprovechar estas oportunidades. También es de reconocer que no todas las mujeres les interesa la vida profesional. Hay mujeres y muy respetables sus decisiones que prefieren tener una vida a lo mejor desde su hogar, a lo mejor en otros ámbitos que no son esferas públicas. Creo que la mujer es diversa en ese aspecto y así como hay hombres que les gusta la vida pública, hay hombres que no, también hay mujeres que no les gusta y yo creo que no debemos de forzar esa parte de que a fuerzas tenga que ser porque lo tienes que hacer y demostrar. No, creo que esa parte es, y digo, ese es mi particular punto de vista, que la mujer cuando ella misma desea, lo busca y lo logra, ¿sí? Cuando yo comentaba, yo inicié en el servicio profesional, el concurso no fue solo para mujeres. Sí, yo veía que los que concursaban, la mayoría eran hombres y por consiguiente, pues los puestos los ganaban más hombres porque no concursaban la misma cantidad de mujeres, pero no porque hubiera un impedimento, o sea, el concurso es público, pero lo buscan más hombres. Entonces, de ahí se comenzaba a ver esa diferencia. Distinto hubiera sido que no dieran el acceso a la mujer. Y ya con estos otros concursos que hubo, donde ya como que se separó un poquito puestos para que ya fueran mujeres las que llegaran, pues se ha logrado un poquito acortar esa brecha. Yo creo que es algo que poco a poco se debe de dar, no debe de ser ficticio ni forzado. Y la mujer que quiera estar en la vida pública, bienvenida. Creo que ya ahorita se ha visto, se ha demostrado que tanto un hombre como una mujer puede desarrollar cualquier cargo. Creo yo que no es una cuestión de género, es una cuestión de cerebros, es una cuestión de inteligencia y es una cuestión también de que uno como mujer debe de valorarse uno mismo. Creo que también ahí va la educación muy de la mano. Yo siempre lo vi así. Afortunadamente, en mi vida personal somos 4 mujeres en mi casa, fuimos 4 mujeres, no hubo hombres. Entonces, pues hubo que apostarle a la mujer para educación y para todo. De ahí que nunca viví yo esa parte en la que tuviera alguna comparación con un hombre o que me hicieran sentir menos que un hermano o algo por el estilo. Entiendo que no es la vida de otras mujeres y ahí es donde debemos de ser sensibles, porque no todas las mujeres han tenido la vida fácil en cuanto a la misma oportunidad ante un hombre. A veces, ante un hermano, pues se prefirió educar al hermano que a la mujer, por el simple hecho de que uno era hombre o uno era mujer. Pero creo que todo esto va a ir cambiando, creo que la educación es la base de todos, en la manera en que nosotros eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque es desde el seno materno donde comienzan estas cuestiones de patriarcado, de hacer más, hacer menos a uno a otro. Entonces, mientras no se cambie esta educación, va a ser muy difícil que cuando llegas a la vida adulta, los estereotipos que te implantaron desde la infancia, de repente automáticamente te cambien el chip. Entonces, creo que el empoderamiento femenino tiene que empezar en la familia, tiene que empezar en la familia, en la educación, en las madres, los padres, en verdaderamente ver como iguales a nuestros hijos y a nuestras hijas, darles las mismas oportunidades y ya estará en la decisión de la mujer si quiere estar en institución pública, si quiere trabajar, pero esa sea una decisión de ella, no porque no la dejen o porque no tengan acceso. Bueno, esta ha sido mi experiencia, no quisiera yo alargarme mucho, es solamente a manera de reflexión que el empoderamiento femenino en el Instituto Nacional Electoral se está dando y hay muchas maneras de verlo y reconocerlo a través de simplemente estos concursos públicos donde se le ha brindado una mayor oportunidad a la mujer para que se desarrolle profesionalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues demos un aplauso virtual a nuestras
dos ponentes del día de hoy. Muchas gracias a las dos licenciadas. Pasamos entonces al momento de las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. Creo que fuimos o muy claras o poco claras porque Sí. nadie quiere Muy interesante esto porque más que nada es un paradigma de hace años que se creía que solamente estábamos para el hogar y ahora pues hemos demostrado que podemos estar en cualquier área, pero bien como dijeron, es una decisión de nosotras y hemos demostrado el poder que tenemos. Y pues muchas gracias, licenciada Geraldine y licenciada Brenda, por su gran participación, empoderando siempre a la mujer y estando en la cabeza de nosotras, que nos hacemos crecer cada una. Y pues bueno, creo que nadie tiene ninguna pregunta. Creo que En va a el chat. participar el maestro Duque. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Disculpe que no le pueda poner la cámara, pero está un poquito complicado esto. Pero bueno, No se yo preocupe. quiero agradecer mucho al instituto esta oportunidad. Yo soy de San Luis Potosí, soy trabajadora social, tuve la oportunidad de estudiar también para abogada, soy una persona con discapacidad de toda la vida. Y bueno, durante estos días he estado escuchando a varias personas, como las licenciadas que ahorita nos compartieron todo esto, pero yo me quiero ocupar, porque ya me he preocupado mucho tiempo, por esas mujeres que son víctimas de violencia dentro de sus casas. Hablamos mucho de las cuestiones profesionales y eso es encantador, yo las felicito. Yo también soy profesionista y no he tenido ese malestar de poder haber sido discriminada por lo que soy, por ser una persona con discapacidad. Siempre he tenido las oportunidades y trabajo por este sector en el gobierno desde hace 28 años. Estoy por jubilarme y me preocupa mucho toda esa parte. ¿Qué les podemos decir a esas mamás que en este momento están con muchos problemas de ser reconocidas dentro de su hogar? ¿Sí? Porque pues en todos estos días, si no es que casi todo el mes pasado y esto lo que llevamos, hablamos de esa parte de nosotros las mujeres profesionistas, de todo lo que se hemos ganado, las leyes, pero ¿dónde dejamos esa población? Esa población que está oculta, que está silenciosa. ¿Qué les podrían decir ustedes como profesionistas a esas mamás que están padeciendo esta noche con ese hombre que acaba de llegar borracho y me las está maltratando, que no tienen esa idea y ese miedo, siempre lo tienen muy vivo de decir la autoridad no me va a hacer caso, yo me voy a quedar sola, voy a tener que mantener a mis hijos, no puedo salir porque tengo un hijo con discapacidad o situaciones muy complicadas? ¿Qué le pueden decir ustedes, mujeres que están en esas cúspides tan exitosas, que han probado todo este trabajo que hasta el día de hoy muchas mujeres han luchado por hacerlo? ¿Qué le No pueden sé si decir? Gracias. me permiten el uso de la voz. Sí, claro, adelante. Bueno, comentar con la compañera, no puedo ver su nombre aquí en pantalla, creo que no está registrado el nombre, pero comentarle que parte de la responsabilidad de ser representante popular, insisto, tiene que ver con la agenda legislativa, y la agenda legislativa tiene que estar pensada en esas mujeres de las que usted describe, en esas mujeres que tienen que enfrentarse a una realidad sin el respaldo de autoridades, sin el respaldo de instituciones con fortaleza, sin un presupuesto, sin dinero, incluso sin el acompañamiento y el acercamiento de sus inmediatos, como es la familia. Este tema de la violencia por razón de género, que empieza y que en muchos de los hogares, y que ahora con el tema de la pandemia
se profundizó el tema de la violencia. Es parte de la agenda que los representantes populares, mujeres y hombres, tendríamos que tener como centro de atención. El impacto que tiene la modificación de los mecanismos de protección, de los mecanismos de capacitación, de los mecanismos de formación que lleguen a las personas que se encuentran en situaciones de discriminación, en la situación precaria, en la situación económica de pobreza, en la que muchas mujeres viven y se asumen en esta circunstancia de violencia, pero no se les generan mecanismos para salir. Es una de las tareas que tienen la importancia de la participación política de las mujeres, de la participación política en cualquiera de los escenarios, en la administración pública, para poder garantizar que estos temas se estén generando y se estén haciendo de manera efectiva. Es decir, en el caso y la experiencia que tenemos en Michoacán, explico que hace poco se hizo una modificación al Código Penal. Sí se ampliaron las circunstancias respecto a la tipificación del feminicidio, pero en realidad no va a cambiar el tema de la violencia física, violencia psicológica, violencia estructural, violencia simbólica, por el simple hecho de modificar. La agenda legislativa tiene que coincidir con la agenda del Ejecutivo para poder generar política pública que impacte de manera directa a la vida y cotidiana de las mujeres. Es decir, que en las leyes orgánicas de los municipios quede muy establecido y muy claro la responsabilidad que tienen los síndicos municipales para generar órdenes de distanciamiento, órdenes de protección de manera inmediata, pero que a la par se generen condiciones de un empoderamiento económico para las mujeres. Las mujeres, si en su cabeza está la situación de que no tienen capacidad económica de resolver las necesidades exageradamente básicas que es la alimentación, las mujeres no van ni siquiera a reconocer el círculo de violencia en la que se encuentran. Por eso es importante que la participación activa de las mujeres coincida con esa agenda social, cultural, de precisión de las causas de las mujeres, de las niñas en el contexto inmediato. Por eso creo que es muy importante que la agenda sea muy visible, que quienes estamos en espacios de tomas de decisión y de poder estemos compartiendo qué es lo que estamos haciendo. A compartir con la gente la participación que tenemos, la participación política y la responsabilidad. Es decir, ya se modificó el artículo 120 del Código Penal en Michoacán. ¿Cómo se lo transmitimos a la gente? ¿Cómo le acercamos el conocimiento? ¿Cómo le acercamos el mecanismo? En Michoacán se acaban de modificar los protocolos, tanto el ALBA como el AMBER, para que la gente tenga certeza y garantía acerca de las niñas y mujeres que están en situaciones no localizadas. El tema de violencia física. ¿Cómo hacemos para que los síndicos generen la inercia que se requiere, la empatía, la sensibilización con las instituciones procuradoras de justicia y generen la comunicación que se requiere con esas mujeres de las que usted describe? Esas mujeres que están en un círculo de vicios, de discriminación, de pobreza, de dificultades económicas, de dificultades sociales y culturales que evitan el poderse salir de ese círculo de vicios. Creo entonces que la participación política de las mujeres es sumamente necesaria para poder visibilizar esos problemas que se tienen en la sociedad y poder hacer una participación efectiva de los mecanismos de protección, porque casi en todos los estados tenemos una ley para erradicar la violencia. Pero para erradicarla no solamente hay que pensar en las penas, no solamente hay que ponerle en el Código Penal 60 años, que es la mayor de las sentencias que tenemos. No basta con eso. El ponerle 60 años a un feminicidio no va a cambiar la realidad. Tiene que cambiar las circunstancias inmediatas de las personas, es decir, cómo reconocemos las microviolencias que se están viviendo, cómo actuamos sobre las mujeres, sobre su experiencia, sobre su actuar, para que precisamente no se llegue a cometer un feminicidio. Creo que este asunto de la violencia de género es algo que tanto a las instituciones como a las autoridades, a este sistema,
no les gusta que se defina, que se generen diagnósticos, que se generen estadística, porque insisto que habla de tocar intereses muy, muy importantes en nuestro país, intereses económicos, donde las mujeres obviamente pues se ven relegadas en esta participación. Gracias. Bien, no sé si me permita un poco el uso de la Adelante. voz. Sí, muy difícil lo que comentaba la participante ahorita cuando dice que qué le diríamos a una persona con una realidad así que es tan distinta a la que vivimos ahorita las personas que estamos aquí participando. Creo que cuando una mujer está metida en un círculo de violencia en ese extremo, no ve puertas, no ve por dónde salir de esa violencia que aunada a veces a la pobreza, a la falta de educación, la asume en una vida muy, muy gris, y la educación de los hijos en ese círculo pues no es de la mejor manera. Yo, si tuviera enfrente a una persona que estuviera en esas condiciones, lo que le diría es que busque una ayuda en donde ella sienta que va a tener protección, porque a veces el temor al denunciar es muy válido porque cuántas veces no hemos sabido que una persona va y denuncia y le va peor con la pareja, o después no es protegida y no hay las condiciones para que esta persona salga adelante. Creo que esta persona tendría que buscar un apoyo en familia, en amigos, en su iglesia, en algún lugar, pero no quedarse callada para que de ahí pueda ella salir de la mano adelante y buscar un apoyo. Creo que el Estado nos queda mucho a deber, mucho a las mujeres, porque son violentadas una y otra mujer, y no hay una respuesta real que se sienta, que se viva. Entonces, es muy fácil a veces decir que vamos a denunciar, o por qué no denuncia, o por qué no va a las instancias, cuando no sabemos la realidad de esta persona. La creación de leyes sí es bueno, no digo yo que no lo sea, pero con la ley en la mano no vas a detener al agresor, no le vas a aventar el libro para que se detenga de estarte violentando. Creo que se debería de trabajar un poquito más en instituciones en las cuales la mujer pueda llegar a pedir ayuda y pueda ser protegida, y después pueda ella salir adelante por sus propios medios, así como hay en otros países los testigos protegidos y cosas de ese tipo, que se sale la persona y empieza una nueva vida. A veces es la única opción que tiene una mujer para volver a iniciar. Creo que tenemos que aprender a ser solidarias como mujeres. Cuando tengamos alguna conocida o alguien que nos pide el apoyo, simplemente el escucharla, ya para esa persona le hiciste ese día distinto, y a lo mejor entre dos, entre tres, pueden buscar alguna solución. Creo que tenemos que ser sensibles a la violencia que vive la mujer misma y los hombres, y apoyar. Creo que eso sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Por ahí vi a alguien que tenía una pregunta. Cuando busca información del evento del día de mañana. ¿Alguien? Quería comentar, bueno, primero pues agradecer la invitación. Muchas gracias por las experiencias de las ponentes, muy, muy enriquecedoras. Y preguntar sobre todo a la licenciada Marta, que hablaba de ese equilibrio que debe haber en las convocatorias. Comentaba que en algún momento ha habido convocatorias exclusivas para mujeres, y la pregunta es en el sentido de si no se rompe la ley y se vuelve también una discriminación hacia el otro sector, ¿no? Es esa la pregunta nada más. Muchas gracias. Fíjese que mis compañeros en ese entonces, cuando salió esa convocatoria, yo trabajaba en una junta con 4 varones y una mujer, y yo era la única mujer.
y sí sentí ese, porque mi compañero que yo tenía, que también nos estábamos preparando juntos para el examen, cuando viene la convocatoria ahí, pues a él le truncaron su ilusión de concursar, ¿no? O sea, sí hubo hombres que sí, y mujeres también, que lo vieron como algo injusto. Esta fue una medida que así se le llama, medida afirmativa, como pero no se puede hacer permanente, porque entonces pasaría eso que usted comenta, que entonces comenzaría a ser como que ya discriminatorio para los hombres. Fue en una sola ocasión que se hizo en el 2014, después en el siguiente concurso viene una convocatoria que ya dio acceso al hombre, y en este concurso que acaba de terminar con varias convocatorias también se le dio ya el acceso a la participación de los hombres. Creo que las medidas afirmativas tienen que ser como medidas muy bien pensadas, muy bien razonadas, analizadas, justificadas, pero creo que no puede ser una medida que sea un lapso muy fuerte. O sea, se tendría que ser una vez y ya, porque entonces vamos a eso, o sea, que sí puede sentir el hombre que no se le, porque ahí sí, no se le dio la oportunidad al hombre de participar. Y sí creo que como medida tendría que ser una sola vez, y ya las siguientes, como han sido, ya han tenido la participación del hombre. Por ejemplo, ahorita en el concurso pasado del Instituto Electoral de Michoacán para tener personas del Servicio Profesional Electoral fue solo para mujeres. Fueron muy pocos puestos, pero el razonamiento es que realmente casi el 100% del servicio profesional eran hombres. Entonces, para darle esos, eran como 4 puestos, que nada más que fueran para mujeres y la mujer tuviera presencia ahí. Pero sí creo, coincido con el señor Gabriel, que las medidas afirmativas no deben de estarse constantemente para los mismos puestos, porque entonces se pierde esta parte de la oportunidad que debe de tener el hombre, ¿no? Entonces sí, así se sucedió en esa ocasión. Gracias. Se me ocurre otra, no sé si pueda hacerla. Sí, claro, adelante. Pero y tiene que ver pues en el ambiente que hay ahora, en el ambiente político. Se le ha criticado al presidente de no ser empático con las mujeres. Y bueno, hay quien escribe que tiene el gabinete mayormente representado históricamente por mujeres. Y leí que, por ejemplo, la gobernadora no recuerdo qué estado del norte, bueno, por principio de cuentas ella es gobernadora, no es mujer. Y sin embargo no tiene esa paridad en su equipo, en su gabinete. Y se me vino la pregunta, pues, por lo que hablaban hace ratito de ese empoderamiento que debe haber y de qué es lo más importante que se tiene que hacer, si legislar o educar o a la par, o en realidad es probable que ninguna de las dos cosas funcione en un momento determinado, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, si me permiten, yo creo que ningún esfuerzo es malo, todo va a abonar a que se logre que la mujer se empodere, y a lo mejor la palabra empoderar a veces como que no gusta mucho, ¿sí? Como que piensan que el decir la mujer se empodera, como que le vamos a arrebatar algo al hombre, ¿no? Y creo que desde ahí, a mí honestamente la palabra no me agrada mucho, por lo que la siento muy fuerte, ¿no? Y yo creo que de ahí pues no, los lugares se ganan, creo que no peleando, creo que no quitándoselo a un hombre, creo que no va por ahí la cosa, pero creo que todo va a abonar a lograr un equilibrio. Para mí me gustaría más escucharlo como un equilibrio entre hombre y mujer, no como que yo me empodero y te hago un lado, ¿no? Te empujo, te quito. No, creo que por ahí no iría la cosa, porque para mí sería como algo violento. Pienso que tendría que haber más bien un equilibrio que se va a llegar, en el cual nos comprendamos, nos entendamos, como que todos podemos compartir experiencias y hacerlo. Y lo que usted comenta de que de repente, pues son cuestiones, yo lo veo como cuestiones políticas,
veo como cuestión política que a veces se diga una cosa, a veces se diga otra, que si un gobernante hace esto, que si el otro no, y que si un gesto hizo y ya no gustó. Bueno, creo que todos los gobernantes para ahorita, en este tiempo, tienen presencia la mujer en algunas de sus gabinetes o en algo, y poco a poco, o sea, yo creo que todo esto es en base a que debe de estar ahí en el gabinete los que tengan las capacidades, ¿no? Y a veces puede ser una mujer, a veces puede ser un hombre, a veces puede ser un joven, a veces puede ser un adulto mayor, a veces puede ser una persona con alguna discapacidad. Creo que debe de ser, y así ya lo veo, que ya hay más apertura y que todos vamos teniendo presencia. Y vamos a llegar al equilibrio en el momento en que apostemos por la educación, por la ley, por todo lo que tenga que ver de dar un trato igualitario y un acceso libre, ¿no? El que quiera que llegue. Es mi comentario, gracias. Si me permites, Anaí. Claro, Lick. Creo que a Andrés Manuel le tocó una época y un espacio donde la participación de las mujeres ya no se puede detener, es inminente. Creo que al igual que la paridad, el tema al interior del Congreso del Estado, en mi experiencia, no resuelve la cantidad de mujeres que están, sino más bien su intervención en la responsabilidad parlamentaria. En el caso de Andrés Manuel, tampoco resuelve el hecho de que solo haya mujeres como secretarias, sino lo que va a resolver la situación de las mujeres es la participación activa de la toma de decisión de las mujeres que encabezan esas secretarías. Es decir, si la mujer sigue replicando los mismos patrones y sigue replicando la misma discriminación que se ha contextualizado, pues entonces no tendría caso que hubiera mujeres, si no se atiende desde una perspectiva de género. Y creo que el tema del empoderamiento tiene que ver más con una situación personal, es decir, la cúspide o la punta del empoderamiento es la autonomía, es la toma de decisión, no es el poder sobre el otro, sino es el posicionamiento de utilizar mis habilidades, capacidades, destrezas para yo poder tomar las decisiones en torno a. Por eso creo que debemos de seguir atendiendo no solamente lo que dice nuestra Constitución en el artículo 1 y en el artículo 4 acerca de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, sino que va incluso en este tema de que para llegar a la igualdad hay que atender la equidad, es decir, atender las diferencias que existen históricas en relación a los hombres y las mujeres. Es decir, este tema que comentaba de la violencia estructural, un tema donde las mujeres pues tienen una carga de trabajo prácticamente de la totalidad de las responsabilidades del hogar. Seguimos asumiendo las tareas que por el género la sociedad nos ha adjudicado, que somos responsables pues, de atender a los hijos, de atender las actividades del hogar, que somos responsables de atender a los adultos mayores, que somos responsables de atender a un enfermo. Cuando estábamos en clases regulares, pues las que van a las reuniones a dar el seguimiento a la escuela de los hijos, somos las mujeres. Las mujeres van, hacen su función, su participación política, su participación profesional en la esfera pública, privada, pero cuando regresan a la casa tienen que continuar con esa labor que la sociedad nos ha instalado. Entonces, cuando se dice que las mujeres no quieren participar en política, no quieren tener una participación activa, no es que no quieran, sino es que no queda el espacio para poder satisfacer esas necesidades de empoderamiento y de autonomía personal. Por eso creo que esta violencia estructural tiene que ver con trastocar intereses muy, muy grandes en nuestro país. Es decir, si a una mujer se le pagara por las actividades que hace en el hogar, todas las actividades que hace en el hogar, enfermera, cocinera, recamarera, de todo, maestra de inglés, maestra de matemáticas, si se le pagara a la mujer, tendrían que estarle pagando 37,000 pesos mensuales. Y entonces así cambiaría el panorama.
Entonces así las mujeres tendrían posibilidad de tener una economía que resuelva, de poder tener las condiciones que resuelva. Aquí la discusión está en quién se los paga, los 37,000 pesos. ¿Se lo tiene que pagar el Estado como partícipe de garantizar los derechos de las mujeres? Con el tema de visibilizar que las mujeres están haciendo un trabajo sin ninguna remuneración, precarizando las condiciones de las mujeres. ¿Quién se lo va a pagar? Quienes están de manera inmediata en el círculo familiar, las personas que salen a trabajar y también se convierten en proveedoras. Creo que trastocamos situaciones económicas muy complejas. Por ejemplo, a las mujeres se les han diseñado trabajos para las amas de casa. Es decir, vamos a generarles, el capitalismo ha dicho, no podemos desaprovecharlas porque son la mitad del mundo y las tenemos que poner a que funcionen económicamente. Hay que diseñarles ventas por catálogo y en sus tiempos libres que se pongan a vender. ¿Cuántas veces hemos visto a hombres vender por catálogo? Hombres que digan, mira, aquí traigo el altero de cobijas y de zapatos y de todo. Esos trabajos están diseñados para mujeres, porque entonces en el tiempo que les sobra de hacer sus actividades del hogar que no tienen remuneración, vas a vender en esto. Como no tienes capital para invertir, como yo Estado no te garantizo, no te financio, no te genero condiciones de crédito para poder establecer con mayor precisión una aspiración, un avance en tu desarrollo económico, mira, te voy a generar ventas por catálogo. ¿Quién gana ahí más? ¿Quién hace? ¿Quién le genera riqueza a quién? Y estas son las cosas que, por supuesto, el sistema patriarcal no quiere que hablemos. No quiere que hablemos de esa pobreza que está instalada, de esas condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres. El cuerpo de la mujer tiene muchísimo mayor desgaste. Y esas son las cosas de las cuales no se habla porque se han normalizado. Muchas mujeres sostenemos que no hemos sido violentadas. Pues a lo mejor no te han dado una cachetada, pero te han violentado infinidad de situaciones. Y creo que este ejemplo que ponía la compañera, la licenciada Marta, respecto a una convocatoria específica para mujeres, nos habla de esa discriminación positiva, es decir, de atender la equidad. Históricamente las mujeres han sido vulneradas para poder ocupar espacios de toma de decisión y de representación política. Entonces, una convocatoria exclusiva para mujeres se convierte en una discriminación positiva. Es decir, para alcanzar a los hombres, vamos a tener que hacer algunos ajustes en este contexto para poder alcanzar las oportunidades que de manera histórica se le han puesto trabas a las mujeres. Y no es que no diga en la convocatoria mujeres y hombres, en la convocatoria puede decir, el asunto está en que las mujeres tienen que estar lavando, trapeando, o ya terminó su maestría, pero se embarazó, y entonces ya terminó su doctorado, pero entonces su hijo se enfermó, y entonces ya terminó un doctorado, ya estaba inscrita en la convocatoria, pero entonces una de las personas con las que vive se enfermó, y entonces las mujeres, por la responsabilidad que nos adjudican culturalmente, nos ponen a decidir, o me voy a cuidar a mi hijo, o me voy a un puesto de representación que me va a absorber la mayor cantidad de mi espacio. Y las mujeres asumimos que la responsabilidad social que nos dieron y cultural es la que debe pesar. Y entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De lo que hago, de lo que no hago? Esa es parte de esa violencia de la cual no se habla, de la violencia estructural, de la violencia que sí se convierte en dinero, que sí se convierte en situaciones de violencia extrema, porque ese hecho de que las mujeres incluso digan, cuando les preguntas, oye, ¿en qué trabajas? No, pues no trabajo, soy ama de casa. No, pues entonces trabajas muchísimo más, pero no te pagan, que esa es otra cosa. Las circunstancias de las que son comunes en la participación activa de las mujeres. Este sistema capitalista nos tiene pensando en cómo cubrir nuestras necesidades inmediatas, pero no nos tiene reflexionando sobre estos temas que hablan de profundidad de las causas donde mantiene a nuestro país en extrema pobreza, donde la mayoría de las personas está pensando cómo pagar la luz, cómo pagar el agua, cómo pagar los alimentos, donde los salarios, por supuesto, que te recalcan y te remarcan que vas a seguir. Hoy en una conferencia se hablaba de ello. Una persona que trabaja en el servicio doméstico
pues sabe que toda su vida va a estar en el servicio doméstico, porque lo que te pagan no te alcanza para ahorrar, no te alcanza para pagarte una carrera, no te alcanza para mejorar esa formación que se requiere, porque en cualquier trabajo te piden, además de tener la preparatoria, además de tener una carrera, te piden experiencia, te piden recomendación, te piden un sinfín de criterios que son las violencias de las cuales no se habla, que son de las violencias que incluso a las mujeres nos han generado la condición hasta por el tema estético. Es decir, para poder tener el trabajo tienes que tener buena presentación. Y la buena presentación abarca muchísimas cosas. El tema de los cánones de belleza que nos han instalado. El tema de si no vienes con tacones a la oficina, pues entonces no cumples con ese requisito que se está implementando. Por eso, insisto que la violencia estructural es un tema complejo, es un tema que nos debe de llevar a quienes estamos en espacios de tomas de decisión a darle una vuelta a la agenda con una perspectiva de género y atendiendo, como lo comentaba hace un momento la compañera que participó con la pregunta, pensando en esas mujeres, pensando en las mujeres que desde su casa se genera una situación compleja de discriminación, de violencia, de incluso del no reconocimiento de la función que tiene, y por supuesto ahí se van agregando otros asuntos como el tema de la pobreza al interior de las familias, es decir, lo que el proveedor va reuniendo en la vida. Si se compra un carro, pues se pone a nombre del esposo. Si se compra una casa, se pone a nombre del esposo. Si se compra un terreno, se pone a nombre del esposo. Y aunque la ley diga que se casaron por bienes mancomunados, cuando existe un divorcio, quien lleva mayor pérdida, pues son las mujeres, por este concepto que se ha instalado de proveedor y de no hay un reconocimiento de la función y la labor de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente, si me permites, quisiera nada más hacer un comentario. Sí, claro. Así como habemos mujeres tan distintas, creo que no podemos englobar todo en uno solo. Yo, ahorita que hablaba, me puse a pensar, dije, bueno, yo soy profesionista, pero también soy ama de casa. Pero mi labor de ama de casa yo la hago con mucho gusto. A mí me da placer preparar la comida, atender a mis hijos, y no lo veo desde el punto de vista de que no me están pagando por hacerlo. Creo que esa parte debemos de asumir tanto padre como madre, no ver a los hijos ni las labores del hogar como una carga. Yo tengo un bebé de 1 año, tengo un hijo de 25, otro de 21, otro de 12, mi bebé de 1 año. Yo soy la que sostiene, soy madre soltera, tengo a mis hijos, los educo. Puedo pagar una persona que me haga el aseo, lo hago yo, porque para mí es un placer servir a mis hijos. No lo siento como una carga y no lo siento como una parte. Habrá quien no le gusta, habrá quien no lo desee. Yo creo que ahí sí tenemos que, porque no podemos englobar todo en decir es que todas las mujeres lo ven de esta manera, no. Debemos de respetar la manera de ser de cada mujer, porque habrá quien sea feliz. Yo soy feliz en mi trabajo como profesionista, pero también soy feliz en mi casa, haciendo la comida, lavando los trastes y atendiendo a mis hijos. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr. Cuando a mí me dicen, es que o decides hacer esto, no, yo decido hacer las dos cosas. Atiendo a mis hijos, atiendo mi lado profesional y lo puedo hacer. ¿Qué me implica esto? Un mayor esfuerzo. Toda la vida es esfuerzo. Si la vida fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Creo que está en la cuestión de la mujer de llegar también a ese equilibrio, porque si todos nos vamos a decir, yo voy a ser profesionista y no me importa que mis hijos, pues hay que pagarle a la maestra, a quien la haga, se va a perder entonces la educación que es la que queremos dar. Entonces, ¿dónde va a estar el cambio si también vamos a perder esa parte? Creo que debe de haber un equilibrio también de la mujer profesionista. Habrá quien no quiera tener hijos y es muy respetable y que le quiera dedicar toda su vida a lo profesional. Lo aplaudo y lo respeto, pero también habemos personas que
la cuestión del hogar no la vemos como que no me están pagando por hacerlo. Creo que a mí en lo personal no es algo con lo que yo comulgo, porque si no educa uno a sus hijos, si no lo atiendes, si no atiendes a tu madre, a tu padre cuando está enfermo, porque vas a decir que lo haga tu hermano, que lo haga. No, pues creo que esa sensibilidad no la debemos perder las mujeres. La mujer y el hombre no somos iguales en este aspecto, somos distintos, somos complemento. O sea, no podemos decir es que somos iguales. Genéticamente no somos iguales, somos distintos, pero la diferencia está esa parte de la unión y de salir adelante. Creo que podemos hacer mucho hombre y mujer que nos permitan desarrollarnos en donde nos queramos desarrollar sin trabas, y eso nos va a llegar a ser mejores seres humanos y tener un mundo donde nos comprendamos unos a otros. Yo con esto termino mi participación. Ya mi bebé me está llamando, tengo que darle de cenar a mis hijos, y yo termino ahorita mi lado profesional porque también me gusta y lo disfruto y quiero atender a mi familia. Ya son las 8:45, ya mi bebé se despertó y yo sí me disculpo porque sí me tengo que retirar, pero el último mensaje que quiero dejarles es que la mujer va a lograr su vida profesional, va a lograr empoderarse hasta donde la mujer pueda, quiera, lo desee, pero no estamos peleadas. En mi caso, lo hablo por mí, no estoy peleada con mi vida de mi casa, de mis hijos, y así como disfruto una cosa, disfruto la otra. Entonces, a mí así se me facilita, así soy feliz viviendo las dos partes. No podría yo dejar a mis hijos de lado por mi lado profesional, como tampoco puedo dejar mi lado profesional por mis hijos. Ellos me conocen que yo así soy. El día que se tituló mi hijo no pude ir porque estaba en sesión de cómputos, y él entendió que mi lado profesional en ese momento me demandaba, no porque no quisiera estar con él. Y ha sido lo más doloroso que he tenido que vivir, en no estar con él en ese momento. Pero él lo entendió, y a veces estoy con ellos y dejo una parte de lo profesional, pero la cosa es compaginar y salir adelante. Y yo creo que va a llegar un momento en que la humanidad no va a tener por qué estar luchando entre hombre y mujer, porque todos vamos a estar donde cada quien quiera estar, sin trabas ni nada. Muchas gracias, yo me retiro, tengo que ir a dar de cenar. Que pasen buenas noches. Geraldine. Gracias. Gracias por su participación. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ok, bueno, pues qué importante hacer saber que no queremos sobrepasar al hombre, sino que queremos estar en un lado equitativo, tanto mujer como los hombres, que tengan las mismas oportunidades y las mismas oportunidades de crecer y de hacer lo que cada quien decida hacer. Y pues yo creo que ya damos por terminada la sesión. Si alguien más no tiene otra pregunta. Ok, pues agradezco mucho, licenciada Brenda, por toda su experiencia y por sabiduría de todo lo que nos compartió acerca del empoderamiento de la mujer. Agradecemos mucho, y también la participación del Instituto INIJU, porque sin ellos pues no podríamos haber tenido esta gran participación. Y pues los dejo con una frase: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso. Anónimo. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, fue grato escucharlas. Buenas noches. Un abrazo enorme desde Cárdenas, Tabasco. Me llevo mucho de ustedes. Gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias, maestra. Muchas gracias. La verdad, soy una mujer grande, estoy estudiando Derecho y he sacado adelante a mis nietos y a mis hijos. Y he criado Muchas una felicidades. niña y eso
no limita mis seguir. Por eso quise escucharlas. Gracias. Qué orgullo, qué orgullo. Muchas gracias a usted. Gracias, hermosas.